Buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este sexto encuentro sobre diabetes que estamos realizando desde la Obra Social Luis Pasteur. Hoy vamos a tratar el tema de insulinoterapia. Nos acompaña la doctora Edurne Escudero. Les cuento breve, es médica pediatra, especialista en nutrición infantil de la UBA, coordinadora del servicio de diabetología y nutrición infantil del Sanatorio Güemes, miembro titular de la Sociedad Argentina de Diabetología y miembro titular de la Sociedad Argentina de Nutrición. Les voy a pedir, somos poquitos por ahora, seguramente se va a ir uniendo más gente a lo largo de la charla. Como siempre, mantener los micrófonos silenciados para que la doctora pueda hacer su exposición. Vamos a dejar un lugar para preguntas y cualquier pregunta que tengan las pueden ir mandando por el chat y yo se las voy leyendo a la doctora para que les pueda ir respondiendo uno a uno. Bueno, Edurne, te paso la palabra. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Edurne. Muchísimas gracias por la invitación a este ciclo de charlas. El tema que a mí me ocupa es la diabetes en la infancia y hoy vamos a hablar acerca de insulinoterapias. Un poco para comenzar el diagrama de la presentación. Vamos a comenzar con un poquitito de lo que es la diabetes tipo 1 y después nos vamos a meter de lleno en el tratamiento con insulina y, bueno, todo lo que tiene que ver con los diferentes tipos de insulina, los sitios de aplicación, el almacenamiento y todo lo que tenemos que tener en cuenta porque también hace al tratamiento de la diabetes en cuanto a la técnica de aplicación. ¿Qué es la diabetes tipo 1? Bueno, hablamos de una enfermedad endocrinológica que es crónica, que es una de las frecuentes en la infancia. El páncreas deja de producir insulina, aparece con mayor frecuencia entre los 5 y 6 años y en el pico puberal, que son los momentos en donde hay mayor replicación de células grasas en la preparación para el crecimiento posterior. La insulina es una hormona. Dijimos que está fabricada por el páncreas, por unas células que se llaman células beta o islotes de Langerhans, y es necesaria para que las células del cuerpo puedan utilizar la glucosa como fuente de energía. Todo lo que nosotros comemos, el aparato digestivo lo transforma en glucosa, porque la glucosa es la fuente de energía de todas las células del cuerpo. Algunas de esas células, para poder incorporar la glucosa, necesitan de la ayuda de esta hormona que abre un canal para que la glucosa pueda pasar al interior de la célula. En la diabetes tipo 1, el sistema inmunológico, esto es importante porque es diferente de la diabetes tipo 2, aunque compartan el nombre y compartan la característica de tener la glucosa aumentada, las causas, el tratamiento y la alimentación son distintas. En la diabetes tipo 1 el sistema inmunológico ataca y destruye las células productoras de insulina y esto disminuye la cantidad de insulina circulante. Al principio no nos damos cuenta, en un principio estas disminuciones de insulina pueden tener manifestaciones en lo que son las glucosas postprandiales luego de comer, pero de a poquitito empiezan los síntomas cardinales, lo que se llama la poliuria, polidipsia, pérdida de peso, por el aumento de los niveles de glucosa en sangre. Y la única manera de revertir ese proceso es administrando insulina de forma externa. Cuando hablamos del tratamiento de la diabetes, tenemos que tener en cuenta que la insulina es un pilar fundamental, pero tiene que estar acompañado de un equilibrio entre la alimentación, el ejercicio, el automonitoreo para conocer los valores de glucosa en sangre y la educación diabetológica, y es por eso también que hoy estamos acá. La educación diabetológica es continua. El poder ir recordando, aprendiendo nuevamente, reforzando los aprendizajes previos, ayuda a poder mantener una adecuada calidad de vida. El equilibrio entre la insulina, la alimentación, el ejercicio, el automonitoreo y la educación mantienen un mejor nivel de glucosa en sangre. Pero hoy vamos a hablar específicamente de la insulina. Cuando uno habla de los objetivos del tratamiento en una persona que tiene diabetes tipo 1,
trata de ponerse en mente mantener los niveles de glucosa dentro de un rango. Ahora con el uso de los dispositivos de medición continua de glucosa, ese rango está definido, es lo que se llama el TIR o tiempo en rango, time in range, entre 70 y 180, y hay que manejar más del 70%, idealmente, de los valores de glucosa diarios entre esos valores. Además, tenemos que fijarnos que la hemoglobina glicosilada se maneje alrededor de los valores máximos de referencia, que van variando con la edad, pero se aproximan a 7 o 7,5. Prevenir complicaciones a largo plazo, manteniendo un estilo de vida saludable, y tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de una población pediátrica. Por lo tanto, para nosotros el objetivo tiene que ser mantener un crecimiento y un desarrollo acorde a las características de ese chico, ¿sí? Necesitamos que sean acordes a su edad y a su estilo de vida. Si nos empezamos a preguntar cómo funciona la insulina producida por el páncreas en los islotes de Langerhans, nosotros lo que sabemos es que hay el páncreas de una persona que no tiene diabetes está segregando una pequeña cantidad de insulina de manera continua a lo largo del día, que no, si bien no es igual a lo largo de todo el día, ¿sí? Y hay momentos, hay edades especialmente donde hay horarios de mayor producción, ¿sí? Hay un valor que se denomina basal, hay una secreción basal permanente. Si nosotros sacamos sangre a una persona que no tiene diabetes, en cualquier momento del día vamos a encontrar una pequeña cantidad de insulina. A eso es a lo que denominamos un valor basal de insulina. Además, en el momento de la alimentación, ¿sí? El páncreas de una persona sin diabetes también secreta una cantidad mayor de insulina, justamente para hacer frente a esa sobrecarga de glucosa que va a provenir de los alimentos. Cada vez que nosotros comemos, nuestro aparato digestivo, dijimos que transforma los alimentos en glucosa, esa glucosa se absorbe, pasa a sangre, estimula la salida de insulina de los islotes de Langerhans y el valor de insulina sube. Para hacer frente, acá en la línea verde vemos el valor de glucosa y en la línea rosa los valores de insulina. Entonces, ante el estímulo de la glucosa, la insulina aumenta. Y a eso es a lo que llamamos el bolo. El objetivo de un tratamiento sustitutivo con insulina es poder reproducir esta función. No hablamos de imitar, tratamos de reproducirla con un esquema que también vamos a llamar basal bolo. Y esto lo queremos para poder mantener entre comidas una glucosa estable y poder reducir los aumentos de glucosa que van a venir luego de las comidas. Este sería el perfil de insulina y de glucosa de una persona sin diabetes. En verde están los valores de insulina y en violeta los valores de glucosa. Siempre hay una línea basal con un aumento luego de las comidas. Si se fijan en este esquema se ve mejor que en el anterior. Hay momentos en los que hay mayor secreción de insulina. ¿Por qué? Porque el cuerpo está más resistente a la acción de la insulina. Esto se ve particularmente en niños que la primera mitad del día necesitan mayores requerimientos de insulina que en la segunda mitad del día. Y durante el crecimiento, en la madrugada, especialmente en la etapa de la adolescencia, se produce la secreción de hormona de crecimiento. Y en esos momentos también hay mayores requerimientos de insulina, porque la hormona de crecimiento es una hormona que es hiperglucemiante. Entonces, una cosa que tenemos que tener siempre en cuenta es que cuando nosotros hacemos un tratamiento sustitutivo con insulina, la estamos administrando de manera exógena, la estamos administrando desde afuera. En este momento no hay formas conocidas, efectivas, de aplicar insulina de otra manera que no sea parenteral, o sea, endovenosa, en el caso de la cetoacidosis, o subcutánea en el caso de los tratamientos diarios con insulina en los pacientes que lo requieran. Esta vía de administración subcutánea, ¿sí? No es en el músculo, sino que es en el tejido celular graso que está por debajo de la piel,
tiene un mecanismo de acción que es diferente al de la secreción pancreática. Cuando hay un páncreas en una persona sin diabetes, la insulina se vuelca directamente a la vena, mientras que cuando la colocamos desde afuera, tenemos que colocarla en un tejido y esperar, y esta palabra es importante en lo que es la técnica del tratamiento con insulina, esperar hasta que llegue a un vaso sanguíneo. Esto lleva a una variabilidad en la absorción, porque hay diferentes lugares de aplicación, lugares que son más rápidos, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, lugares que son más lentos, y hay que considerar en el tratamiento esta variabilidad. Nosotros lo que queremos con las estrategias de reemplazo de insulina es conseguir una liberación basal y una liberación en bolo, ¿sí? Esto es a lo que llamamos la técnica de basal-bolo. Cuando hablamos de una insulina exógena, una insulina que vamos a dar como tratamiento sustitutivo, las insulinas actualmente son recombinantes, están hechas por ingeniería genética y replican la estructura molecular de la insulina humana. Tengan en cuenta que esto no lo puse en las diapositivas, pero en el 2021 se cumplieron 100 años del primer uso de la insulina. En Canadá, los doctores Banting y Best pudieron sintetizar insulina de perro y se la aplicaron a un perro que estaba con diabetes y fue efectivo como tratamiento. A partir de ahí se empezaron a purificar insulinas de diferentes animales para poder aplicarlas en el ser humano. Y originalmente, en 1922 es la primera vez que se empieza como tratamiento la insulina en aquellas personas que tenían diabetes. En 1923 llega a la Argentina de la mano del doctor Jusey, que lo aplica en el Hospital de Clínica junto con el doctor Pedro Escudero, y esas insulinas eran insulinas de origen animal. Había insulina bovina y había insulina porcina, que se usó durante muchísimos años hasta que llegó la tecnología recombinante, que son las insulinas que utilizamos actualmente. Todas las insulinas fabricadas que utilizamos tienen un perfil de acción. ¿Qué significa esto? Que desde el momento de la colocación, como vemos acá, hay un inicio del efecto, que yo quise remarcar esta palabrita, no es inmediato, no es que yo coloco la insulina e inmediatamente ya cumple con su función. Hay un momento de máximo efecto y hay una duración de efecto, ¿sí?, en el cual termina ese efecto. Vamos a ver ahora que hay diferentes tipos de insulina con diferentes perfiles de acción. Volviendo a qué es lo que ocurre en el páncreas de una persona sin diabetes, nosotros decimos que hay una secreción basal de insulina que dura todo el día, que es estable, y hay secreciones mayores de insulina que coinciden con el momento de la alimentación. Nosotros lo que queremos replicar son estas dos. Y tenemos entonces insulinas que van a funcionar como basal. ¿Por qué? Porque volviendo a la diapositiva anterior, vemos que tienen un máximo, un inicio de efecto más o menos a la hora, que tienen un máximo de efecto entre las 4 y 8 horas, aunque ahora hay insulinas basales de segunda generación que prácticamente no tienen un máximo de efecto, sino que son estables, y tienen una duración de acción de 24 horas o en algunos casos de 30. Entonces, una sola aplicación diaria me permite cubrir todo el día y imitar este perfil basal. Y hay otras insulinas que denominamos rápidas, donde el comienzo de acción es entre los 15 y 20 minutos, donde tenemos un pico máximo de acción a la hora y tenemos una duración de acción entre 3 y 4 horas y luego desaparece de la circulación. Esas van a ser las que vamos a considerar como bolos y vamos a colocar previo a las comidas. Entonces, a esto que llamamos régimen de insulina basal-bolo, vamos a combinar una insulina de larga duración,
que me permita mantener un nivel estable de insulina en sangre, combinada con insulinas de más rápida acción que vamos a colocar previo a los momentos de las comidas. A esto se lo llama tratamiento intensificado, que seguramente lo deben haber escuchado hablar, y tiene dos maneras, ¿sí?, de realizarse. Uno es el que se llama con múltiples inyecciones, donde usamos dos tipos de insulinas, una de acción prolongada, una de acción corta, que requiere fundamental los controles de glucosa, o el infusor de insulina. El infusor de insulina utiliza un solo tipo de insulina, pero la característica que tiene es que está infundiendo insulina en el tejido celular subcutáneo las 24 horas del día. Pero también, y por eso se lo llama intensificado, a pesar de usar un solo tipo de insulina, tiene una dosis que denominamos basal, que es la que se está infundiendo las 24 horas del día, y una dosis mayor en el momento de las comidas. Por eso es también un sistema basal bolo o intensificado. Siempre, siempre, aunque estemos hablando de insulinas, el tratamiento intensificado tiene que asociarse con conteo de carbohidratos. Muchas veces pasa que los papás comienzan a hablar con otros padres de niños con diabetes y empiezan a comparar las dosis, ¿no es cierto? Pero lo que tenemos que recordar es que el tratamiento de la diabetes tipo 1 en pediatría es artesanal, porque la mejor dosis va a ser aquella que nos permita que el niño tenga un adecuado crecimiento y desarrollo, que el niño tenga un buen control metabólico, que el niño no tenga hipoglucemias. Por lo tanto, va a ser individualizado. Depende de la edad, depende del peso, depende de en qué momento de la pubertad esté, depende de cuánto tiempo haga que tiene diabetes, porque hay una primera etapa luego del comienzo de la diabetes, donde puede haber una secreción residual de insulina endógena, o sea, insulina propia, a la que llamamos luna de miel, y eso nos condiciona la cantidad de insulina exógena que estamos poniendo. Cómo son los sitios de inyección, si están bien cuidados, si se rotan, si hay lipodistrofias, esto lo vamos a hablar más adelante. El conteo de carbohidratos, cantidad y calidad de alimentación. Por eso cuando yo les hablé del tratamiento, les hablé de la importancia de todos los pilares, ¿sí? La alimentación, la actividad física, la insulina, el automonitoreo, la educación, todo tiene que estar en equilibrio. Los patrones de ejercicio, si hay enfermedades concurrentes, y siempre, siempre saber qué valores de glucosa tengo. Cuando hablamos entonces de las insulinas como tratamiento, de las insulinas exógenas, si hiciéramos una comparación en cuanto a al tiempo, digamos a la función, ¿no es cierto?, el tiempo de acción, vamos a ver que hay insulinas a las que llamamos rápidas, de acción rápida, con un comienzo de acción a los 15-30 minutos, con un pico de acción a la hora, con una duración total de acción entre 3 y 4 horas. Acá las que tenemos comercialmente son la insulina aspártica, la lispro, la glulicina. Unas insulinas que ahora se utilizan, por supuesto, se utilizan especialmente en el momento del comienzo, del debut diabético en la cetoacidosis, que es la insulina regular o corriente, que tiene un pico máximo de acción a las 2 horas, o sea, tarda un poco más y una duración total de acción de 8 horas. La NPH, que es una insulina que tiene se denomina un poco más lenta, porque en realidad su comienzo de acción efectivo es alrededor de las 3 horas, con un pico máximo de acción a las 5 o 6 horas, pero que es muy dependiente de cada persona y una duración que puede llegar hasta las 12 horas, y las que son las insulinas lentas o ultralentas, las de segunda generación, como la de Temir, la Glargina y la de Gludec, que puede llegar a durar más de 24 horas, y a diferencia de las anteriores, no tienen pico. O sea, no hay un momento de máxima duración de acción. Entonces, comenzando con lo que serían las insulinas de acción rápida, repasando, estas que vamos a usar como bolo, que vamos a usar
preprandiales, porque comienzan su efecto a los 15 minutos. De nuevo, voy a detenerme. Comienzan su efecto a los 15 minutos. No es que yo las coloco e inmediatamente empiezan a actuar. Por eso, la temporalidad o anticipación de bolo también forma parte del tratamiento. No es que pongo la insulina e inmediatamente después comienzo a comer. Hay algunas excepciones, por supuesto, las vamos a ver también un poquito más adelante, como los niños muy pequeños, donde el patrón de alimentación es un poco más irregular. Yo no sé en qué momento van a comer o si van a querer comer o no. ¿Cuáles son estas insulinas de acción rápida actualmente en el mercado? Del laboratorio Lilly está la insulina Lispro, ese es el nombre de la, digamos, de la droga por su configuración, Humalog es el nombre comercial. Las insulinas de acción rápida tienen todas un efecto muy similar. Hay pequeñas variaciones, por ejemplo la glulicina, que es la del laboratorio Lilly, que el nombre comercial es Apidra, no tiene zinc en su composición, entonces uno de los posibles efectos secundarios de la insulina, que es raro, pero que se puede ver, es una alergia a la insulina. No podemos dejar a una persona sin insulina. Entonces uno busca las que son menos alergénicas. Y la Apidra, como no tiene zinc, es menos alergénica. La Novorapid es el nombre comercial de la Spártica, de los laboratorios Novo Nordisk, que también sacaron una versión más rápida, que es la FIAS o Fast Aspart, que también es una insulina aspártica, pero que tiene un comienzo de acción un poquito anterior, o sea, un poquito más cercano en el tiempo. También, como nosotros hacemos pediatría, usamos dosis muy pequeñas. Una de las formas en las que podemos conseguir estas insulinas rápidas es en lo que se llama Penfil, para poder ser útil, o sea, la droga es exactamente la misma, pero se puede usar en estas lapiceras que en lugar de ir de una unidad en una unidad, van de medio en medio, porque en los niños muy pequeños tenemos que buscar mantener un equilibrio y no llegar a la hipoglucemia. Y el caso de las insulinas de acción prolongada, lentas o ultralentas, hay dos generaciones, se empezaron a usar después de la NPH, tienen un perfil de acción muchísimo más estable y una duración de acción que nos permite colocar la insulina una sola vez al día. Tenemos del laboratorio de Sanofi, la Lantus, la Toujeo, que es la misma droga, es glargina, solo que en el caso de la Toujeo hay 300 unidades por mililitro. Son equivalentes, o sea, si a mí me dicen que me tengo que poner 10 de Lantus y me pongo 10 de Toujeo, es exactamente lo mismo. Simplemente el beneficio de la Toujeo, especialmente en dosis muy altas, es que al estar más concentrada, el volumen de líquido va a ser menor, con lo cual vamos a dañar mucho menos el tejido celular subcutáneo. Laboratorios Novo Nordisk tenemos la Levemir, que la droga es la de Temir, y ahora la Tresiba, que también está en Tresiba U100, Tresiba U200. Las diferencias también son equivalentes, o sea, si yo uso 10 de Tresiba U100, puedo ponerme 10 de Tresiba U200, y va a estar más concentrada, por lo tanto me voy a poner menos volumen, pero la Tresiba U200 viene de 2 en 2 unidades, o sea, no puedo fraccionar. Y el laboratorio Sanofi tiene para aplicar de media unidad la Lantus, con estos dispositivos de pen de aplicación de media unidad. Entonces, dijimos que la insulina exógena como tratamiento, tenemos dos tipos, las insulinas lentas que se usan como basales una sola vez en el día, las insulinas rápidas que se usan preprandiales, antes de los momentos de la alimentación, que los sitios de inyección son en tejido celular subcutáneo, ¿sí? La grasa que está debajo de la piel, no en el músculo. Y la recomendación es en determinadas zonas. Brazos es la cara posterior de los brazos, no donde aplicaríamos la vacuna intramuscular.
sino por debajo del hombro, 2 o 3 dedos por encima del codo, no en el codo, y siempre variar los lugares de aplicación. Puede ser en ambos brazos. Ahora, con el uso de los dispositivos de medición continua, que se usan también en esa zona de los brazos, es importante recordar que no podemos poner insulina del mismo lado que tenemos el sensor, porque puede provocar lecturas erróneas del sensor. Y además, ya con el dispositivo, estamos causando una injuria en el brazo, entonces siempre es mejor cuidarlo el brazo. Otra zona puede ser en el abdomen, no alrededor del ombligo. Siempre hay que dejar 1 o 2 dedos alrededor del ombligo para poder, para evitar todo lo que son las lipodistrofias y los tejidos cicatrizales. Acá hay un dibujito que se ve mejor, entonces tenemos en el abdomen, rodeando el ombligo, pero no exactamente alrededor del ombligo. Esta zona siempre tiene que quedar libre. El abdomen es el lugar donde más rápido se absorbe la insulina. Estas caras posteriores de los brazos, pero por encima del codo, también es absorción rápida, y lo que son miembros inferiores, vamos a tener una absorción un poco más lenta. En muslos es en la cara externa, no jamás en la cara interna, ¿sí? Puede ser un poquitito por detrás, un poco por delante, siempre la recomendación es bien en el costado, para que haya menos tejido con vasitos superficiales que me puedan generar hematomas. Y luego también en glúteos y acá en los flancos posteriores. Rotar los lugares de aplicación forma parte del tratamiento. La técnica de aplicación incluye rotar los sitios de aplicación. Hay factores que modifican el tiempo de acción de la insulina, ¿sí? Habíamos dicho acá que en abdomen y en brazos la absorción es más rápida que en muslos y en nalgas. El ejercicio físico en la zona en la que inyecté va a aumentar la velocidad de la circulación, por lo tanto la insulina va a difundir más rápido, por lo tanto se va a absorber más rápido. Entonces, si yo voy a ir a jugar al tenis, es preferible no aplicarme en el brazo donde voy a sostener la raqueta, porque la velocidad de absorción va a ser mayor. Si yo aplico calor en el lugar de la aplicación de la insulina, si masajeo la zona, todas estas cosas aumentan la velocidad del flujo sanguíneo, entonces se va a absorber más rápido. Lo mismo si inyectamos sobre músculo, ¿sí? Teníamos una aguja muy larga, si no hicimos el pliegue, que ahora vamos a ver, y aplicamos el músculo, puede ser que la insulina llegue más rápido a la circulación. Y obviamente vamos a absorber mejor dosis más pequeñas, por eso ahora en personas que usan dosis muy grandes se prefiere que se utilicen estos dispositivos más concentrados. Al contrario, se absorbe más lento si está fría la zona, porque no hay mucha vascularización, si es muy superficial. Súper importante el tema de las lipodistrofias, ¿sí? Si nosotros estamos aplicando siempre en el mismo lugar, si no rotamos el lugar de aplicación, vamos a generar un tejido que es un tejido más duro, donde no hay vascularización, y la absorción de la insulina va a ser errática y va a ser menos confiable. O si inyectamos en glúteos o en muslos. Técnica de aplicación. Con el correr del tiempo, uno va adquiriendo buenos hábitos, pero a veces conviene repasar un poco la técnica de aplicación. ¿Por qué? Nosotros estamos hablando de un dispositivo mecánico. Los dispositivos mecánicos tienen error. En el caso de los pen de insulina, el error es de 1 unidad. O sea, yo puedo decir que voy a poner 10 unidades y a lo mejor efectivamente salieron 9. Por lo tanto, si yo además no tengo una buena técnica, no estoy aplicando toda la insulina que yo quiero aplicar. Entonces, siempre manteniendo la higiene, siempre recordando cambiar la aguja. ¿Por qué? Las agujas se van desafilando, eso lastima el tejido. Con cada aplicación, no pude encontrar la foto del microscopio electrónico, pero se va viendo cómo con cada aplicación la aguja
se va desafilando y se va haciendo más roma, con menos función, y eso lleva a que se vaya lastimando este tejido celular subcutáneo. Hay diferentes tamaños, ahora incluso para adultos se recomiendan las agujas más pequeñas, que son las de 4 milímetros, pero después están las de 5, 6, las de 8 y las de 12, que ya prácticamente no se utilizan. La idea también es que con cada aplicación se coloque una aguja nueva. ¿Por qué? Porque aunque la aguja sea tan pequeña, es una vía de contacto de la insulina que está dentro del pen con el exterior. Entonces, puede ser que entre aire, que se altere la presión en el interior del pen, pues siempre lo mejor es cambiar la aguja. Siempre hay que hacer el purgado. ¿Qué es el purgado? Es asegurarme que sale insulina por esa aguja antes de aplicar. ¿Por qué? Varios motivos. Uno, para asegurarme que la aguja no está tapada. Dos, para asegurarme que no hay aire. No pasa nada si inyecto aire, pero no estoy inyectando insulina. Para asegurarme que el émbolo funciona adecuadamente, porque los pen de insulina son de plástico en su interior. Y a veces, es raro, pero pasa, y especialmente cuando hay aire en el interior del dispositivo del líquido de insulina, que el émbolo se rompe. Entonces, no saca insulina, pero el clic lo hace igual. Entonces, si me guío simplemente por el clic del pasaje de las unidades de insulina, a lo mejor no me estoy colocando insulina. Entonces, el purgado, previo a cada una de las aplicaciones en ambas insulinas, forma parte de la técnica de aplicación. Una vez que vuelvo a cero, ya vi que sale insulina por la aguja, cargo la cantidad de unidades indicadas y es importante poder separar un poco el tejido celular subcutáneo del músculo para justamente tener una mayor superficie adecuada para poder hacer la inyección. Y siempre la aplicación tiene que ser perpendicular, derechita. No enhebro la aguja, no la hago de costado. La única indicación para hacerla así es con las viejas agujas de 12. Pero si tenemos agujas de 4, la inyección es perpendicular. Y ahí, cuando yo coloqué ya la inyección en la piel, suelto el pellizco. Y otra cosa que no nos tenemos que olvidar es que una vez que colocamos las dosis suministradas, no sacar inmediatamente. Tenemos que contar, idealmente 10 segundos. ¿Por qué? Porque yo no estoy poniendo insulina en un agujerito. Yo estoy poniéndolo en un lugar que está ocupado por tejido celular subcutáneo. Entonces la insulina tiene que abrirse camino. Si yo no espero ese tiempo y saco inmediatamente el pen, así como entró, salió la insulina. Entonces no estoy poniendo la cantidad de unidades que quiero colocar. Una de las cosas que existe actualmente, especialmente para aquellas personas que tienen fobia a las agujas, es lo que se llama el puerto de inyección de insulina. Este tipo de dispositivos quedan durante 4 o 5 días en la piel y se puede colocar directamente la insulina ahí y difunde al interior. La verdad es que hay que cambiarlo. Cuando se cambia también hay una inserción, una aguja, y no se puede poner en el mismo momento los dos tipos de insulina. Entonces hay que esperar para colocar. E incluso se vio que es útil para las insulinas rápidas, pero se prefiere que la insulina lenta sea colocada directamente subcutánea. Nuevamente recordar rotar los lugares de aplicación. ¿Sí? Lo que hablábamos antes, si nosotros estamos aplicando siempre en el mismo lugar, lo que vamos a conseguir es que el cuerpo se defienda de ese cuerpo que está ingresando permanentemente, de ese cuerpo extraño. Entonces, aparece tejido fibroso. El tejido fibroso es un tejido más duro, y donde hay tejido fibroso no hay ni tejido, ni tejido sensorial, ni vasos sanguíneos. Y yo necesito que haya vasos sanguíneos para que la insulina pueda llegar a la circulación general.
Entonces ustedes habrán visto que el diabetólogo palpa los lugares de aplicación, porque son más fáciles de palpar que de ver, aunque si uno mira de costadito, especialmente las que son abdominales, se ven. Es frecuente, por eso siempre, de nuevo volviendo a la importancia de la educación diabetológica, recordamos en cada consulta rotar los lugares de aplicación. Porque yo sigo aplicando ahí, lo que consigo es que no sepa de qué manera se está absorbiendo la insulina. Y puedo llevar erróneamente a pensar que necesito más dosis de insulina. Y a lo mejor lo único que necesito es cambiar los lugares de aplicación. Finalmente habíamos dicho que dentro de lo que es el método basal-bolo, teníamos las múltiples dosis o el infusor de insulina, también llamado bomba de insulina, que hasta Barbie lo tiene. El infusor o bomba de insulina administra insulina de forma continua, ¿sí? Las 24 horas del día. Tiene una pantalla, tiene una batería, unos botones, tiene un reservorio de insulina, o sea, se colocan 3 mililitros de insulina en su interior y se conecta por este catéter que debe ser recambiado cada 2 días, porque si no puede generar lipodistrofia, y va administrando según la indicación dada, ¿no es cierto? No lo piensa automáticamente, uno le indica una dosis de insulina, pero los últimos, especialmente los de esta empresa, que es Medtronic, utilizan un algoritmo que permite ir haciendo modificaciones cada 5 minutos en función de lo que aprendió de los días anteriores. Estos dispositivos, los de Medtronic, tienen además un sensor que se comunica vía Bluetooth con el dispositivo. Este sensor mide glucosa. Recuerden que los sensores no miden glucosa en sangre, miden glucosa en el espacio intersticial. El espacio intersticial es el que está entre las células. Y se transmite esa información de los valores de glucosa al dispositivo y en el caso de hipoglucemias suspende la infusión de insulina para que no siga bajando. En el caso de el otro laboratorio que fabrica bombas, que es Roche, tiene este dispositivo, que es el infusor propiamente dicho, no tiene sensor, pero tiene un administrador donde uno carga la cantidad de unidades que quiere que infunda en 24 horas y también la medición de glucosa por tira y la indicación de estos bolos precomidos. Tiene un tamaño pequeño y a diferencia del otro no tiene catéter. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, que uno puede dar dosis muy pequeñas, porque como está permanentemente dándola y puede haber modificaciones cada 5 minutos, en el caso de los nenes muy pequeños, donde las dosis que necesitamos son muy chiquititas y no hay lapiceras de insulina que nos permitan dar esas dosis, es muy ventajoso para poder manejar mejor los valores de glucosa y además evitar las hipoglucemias. Además hay un fenómeno en los niños, que es el fenómeno del alba, relacionado con la hormona de crecimiento, como les decía al principio, que se secreta aproximadamente a las 4 de la mañana, que es hiperglucemiante, y que muchas veces no llega a ser cubierta por la insulina basal, y yo con el infusor de insulina puedo programar una insulina basal que aumente a las 3 de la mañana. Entonces no aumenta la glucosa por efecto de la hormona de crecimiento. Además, permite adecuar determinadas situaciones, por ejemplo, ejercicio, que yo tengo que, si no, acordarme de modificar la insulina basal la mañana anterior o el día anterior para que no tenga hipoglucemias por el ejercicio. Acá yo lo que puedo programar son basales temporales, y lo mismo en las chicas adolescentes con sus ciclos menstruales, que pueden aumentarle los valores de glucosa. Siempre educación, o sea, es importante que aquellas personas
que quieren un infusor de insulina entiendan que como no hay insulina de depósito, como no hay insulina basal, cualquier desconexión nos produce, tiene una mayor predisposición, una mayor susceptibilidad a que me descompense, porque no hay insulina de depósito. Entonces, importante la educación. Y lo que vemos mucho es que en los adolescentes, el tener un dispositivo en el cuerpo que permanentemente me esté recordando que tengo diabetes o tener que explicar qué es ese dispositivo que tengo en el cuerpo, también suele ser una de las razones de no querer este tratamiento. Conteo de carbohidratos es imprescindible, si no, no hay posibilidades de tener un infusor de insulina. Hay que saber contar carbohidratos y hay que entender que tengo que controlarme la glucosa. Y por supuesto es más caro que el sistema de múltiples dosis. Las indicaciones en la edad pediátrica, la verdad es que según la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Internacional de Diabetes Infantil, es una indicación para mejorar la calidad de vida de cualquier niño con diabetes, especialmente si hay hipoglucemias graves, hipoglucemias inadvertidas o lo que se llama este fenómeno del ALBA por el aumento de la hormona de crecimiento. Pero es fundamental, de nuevo, conteo de carbohidratos, entender que me tengo que controlar la glucosa frecuentemente, que tenga ganas de tener eso, ¿no? Lo que hablábamos recién de los adolescentes, y también las expectativas realistas sobre el tratamiento. Y esto me parece interesante porque tenemos que recordar que la bomba no piensa por uno, sino que nosotros tenemos que seguir sabiendo elegir alimentos adecuados, tener una actividad física adecuada, contar carbohidratos y medirme la glucosa. Estos catéteres, acá lo veíamos en este dispositivo, tiene que tener un cambio frecuente y las indicaciones para ese cambio, en el caso de esta bomba, lo que se llama la base de la bomba, ¿sí? Como tiene mayor riesgo de generar las lipodistrofias, tiene que tener una técnica de recambio tan específica como habíamos hablado de la técnica de aplicación de la insulina, en cuanto a la higiene y en cuanto a la frecuencia, porque otra de las cosas que suele pasar es, bueno, ya tengo la bomba, entonces no me pincho más, pero en realidad se requiere el cambio cada 2 o 3 días, no más de 3 días. Entonces, el tener un adecuado cuidado de ese catéter, rotar las zonas de inserción, se pueden poner en glúteos, se pueden poner en abdomen, se pueden poner en el muslo también. Y una de las cosas, para no volver a repetir cuáles son las técnicas, sí recordar que cuando hacemos el cambio de catéter, no sacamos el catéter anterior hasta que no aseguramos un adecuado pasaje de insulina por el nuevo. Porque si no pasa que me recambio el catéter a la noche, me saqué el otro, me puse el infusor, me fui a dormir y resulta que estaba ocluido o estaba mal puesto y a la mañana siguiente estoy con valores altísimos. Pasando a lo que es el almacenamiento de la insulina, que también forma parte de la técnica en la utilización de la insulina para que el tratamiento sea efectivo. La que me dan, ¿sí? Que me da la droguería, antes de usar, se guarda en la heladera entre 2 y 8 grados. Es importante que no se congele, no la pongo cerca de la pared posterior de la heladera, ni la pongo en el freezer, porque la insulina se desnaturaliza cuando se congela. Y es importante observar la fecha de vencimiento siempre. La que está en uso, o sea, la que ya empezamos a usar, ya abrimos, ya le pusimos la primera aguja, puede estar a temperatura ambiente. Obviamente no la voy a exponer al sol ni a temperaturas altas, no la voy a dejar arriba de la estufa ni al lado de la ventana. Pero puede estar a temperatura ambiente, no es que tengo que tener el gel frío para llevarla a la escuela. Puede estar a temperatura ambiente. Tenemos que tener en cuenta que desde que la abrí hasta que pierde un poco su efectividad, pasa un mes. En el caso de la Tresiva, lo que dice la gente de Novo Nordisk es que puede estar hasta 2 meses.
Y siempre, al igual que todo lo que son los objetos cortopunzantes, agujas, lancetas, esto es un producto medicamentoso, tenemos que tratar de descartarlo en sitios adecuados. Si no tenemos un lugar, como esto, digamos, hay que sacar la aguja se deposita en un frasco duro para que nadie se lastime ni se pinche, y la insulina tenemos que tratar de taparla, ¿sí? Para que nadie empiece a sacar de la basura a ver qué es esto, y queda un poquito de insulina, etc. Por último, un tema que para mí es muy importante porque forma parte del tratamiento, es lo que se llama la temporalidad o anticipación del bolo. Habíamos dicho que había una insulina basal que colocábamos una sola vez al día. El diabetólogo es el que decide si la colocamos a la mañana, a la tarde, depende mucho de la edad del paciente, depende de su estadio puberal, depende también de la dinámica familiar, por supuesto. Y hay una insulina que colocamos precomidas. Un páncreas de una persona sin diabetes empieza a secretar insulina ya con los estímulos previos a la comida. Ver la comida, oler la comida, degustar la comida, ya comienza a secretar insulina, antes de que la comida llegue al estómago. Nosotros tenemos que tratar con la insulina preprandial, con la insulina rápida, de dejar un tiempo de acción. ¿Se acuerdan que dijimos al principio? Ninguna insulina la coloco y ya actúa. Siempre hay un tiempo hasta que se llega al tejido celular subcutáneo, encuentra un capilar, comienza su pasaje a la circulación general y llega a actuar a la célula. Si yo como inmediatamente después de ponerme la insulina, o como antes de ponerme la insulina rápida, la glucosa va a subir antes de lo que pueda empezar a actuar la insulina. Entonces llamamos anticipación del bolo a respetar estos 15 o 20 minutos de acción de la insulina rápida previo al momento de la alimentación. Es un monitoreo flash de glucosa de una paciente mía, que es una nena que tiene 1 año y medio. Y me pareció interesante porque, si ustedes ven acá, ella hizo, después de su desayuno, un pico, que inmediatamente bajó, ¿sí?, hasta un valor casi de hipoglucemia. Y lo que hablábamos con la mamá es, ¿cuánto tiempo antes pusimos la insulina de la comida? Es una nena muy pequeña, su alimentación es errática, no sabemos si va a querer comer, si no va a querer comer. Entonces es más difícil con los niños pequeños. Pero acá la dosis de insulina fue efectiva porque bajó la glucosa. Si nosotros hubiésemos puesto la dosis de insulina antes, quizás media hora antes, evitábamos este pico. Espero que se entienda, pero lo que yo quiero que ustedes siempre recuerden es que a veces no hace falta aumentar la dosis de insulina, sino que lo que necesitamos es adelantar el tiempo para darle la oportunidad a que actúe esa insulina. La idea sería hablar próximamente acerca de hipoglucemia, situaciones especiales, ejercicio, o bueno, algún otro tema que ustedes quieran proponer. Y bueno, espero que les haya servido, que les haya gustado, y bueno, si hay alguna pregunta, muy avísenme. interesante. Bueno, se ve que hay algunos problemas de conexión, hay bastante gente que estaba conectada, pero se ve que se fueron desconectando. María Laura, hay alguien conectado con el nombre de Galaxy J2 Prime. Si alguna quiere hacer alguna pregunta y si quieren habilitar el micrófono, no hay ningún problema, las escuchamos antes de dar por terminado el encuentro. Respecto a lo que decía Edurne recién, si tienen algún tema puntual, todavía nos quedan 3 encuentros, si mal no recuerdo, en lo que es el tema de diabetes, y quieren sugerir algún tema, quieren que planteemos algún tema concreto, nos lo pueden escribir, actividades, y bueno, obviamente lo vamos a tomar en cuenta para desarrollarlo en los próximos encuentros.
Bueno, no tenemos preguntas, no, por el chat no hay nada, así que bueno, por mi parte les agradezco la participación, Edurne, muchísimas gracias por la charla de hoy y nos mantenemos en contacto entonces para las sugerencias que quieran hacer. Ahí nos está saludando María Laura, está diciendo gracias, gracias a vos por participar y les doy las buenas noches entonces a todos. Noches y bueno, gracias por estar en la charla. Que Un tengan buena beso. noche. Chao, buenas noches. Hasta luego.